Salvador, una vez más, la gloria, la honra y la alabanza. Y no frases repetitivas, sino que de todo corazón. Solo tú te mereces esto, Señor. Solo tú te mereces que el ser humano se postre, te alabe y reconozca que solo tú eres Dios. En esta mañana, Señor, que tu palabra, aquella que confronta nuestras vidas, sea ministrada, sea enseñada por el mismo Espíritu Santo de Dios. Que tú utilices, Señor, al expositor de la misma, pero que también, Señor, tú allí a cada uno de nosotros nos hables, nos enseñes, nos ministres. Te amamos, te alabamos y te glorificamos. Padre, que tu palabra, aquella que le es dada al hombre para entender los propósitos que tú tienes para con nosotros, sea dada en el poder del Espíritu Santo. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Muy buenos días. Miren cómo pasa el tiempo. Estamos por acercarnos mundialmente todos un año a esto que ha cambiado nuestro estilo de vida, que ha cambiado cada circunstancia, que ha cambiado cada situación. Pero comprendemos y entendemos que aún en esa dificultad, Dios sigue teniendo un propósito. Amén. La soberanía de Dios es incuestionable. Dios sigue siendo Dios. Con o sin pandemia, Dios sigue siendo Dios, más allá de las limitaciones que nosotros podríamos decir que hoy nos han acontecido. La semana anterior, la semana pasada, estábamos meditando a la luz de la misma palabra, a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo es entonces que el hombre, cómo es entonces que el ser humano, aún el que dice ser cristiano, aún el que profesa la confesión de fe, la confesión de decir, tú me rescataste, tú me salvaste, cómo cuando por alguna circunstancia, entendiendo la palabra de Dios, sabiendo la palabra de Dios, no quiere cumplirla? Obviamente puede ser unos, como ya lo estamos enmarcando, como ya lo estamos diciendo, tal vez sin conocimiento alguno de Dios, pero igual cuando uno se plantea qué están haciendo con relación al mensaje, inmediatamente salen, ¿qué decíamos? Justificaciones. Pero también encontramos que dentro de aquellos que profesan la fe, cuando no queremos cumplir su palabra de una o de otra manera, también nos justificamos a nosotros mismos, nos excusamos y decimos, no, lo que sucede es, y usted puede acordarse y usted puede pensar cuántas veces usted mismo muy posiblemente lo hizo o escuchó cómo la gente comienza a tener muy buenas excusas para no cumplir la palabra de Dios. La palabra está expuesta, la palabra está dada, sin embargo hay supuestas razones. Por supuesto que cuando analizamos esas razones, carecen de sentido, no tienen lógica, son en algunos casos hasta muy absurdas, muy vagas, para justificar el por qué entonces no cumpliríamos ese mandato, esa palabra, eso que la misma Biblia nos ha recordado. Y veíamos que algunos dicen, es que estoy ocupado con, y ahí sale una cantidad de justificaciones: los hijos, la tarea, la casa, el trabajo, el teletrabajo, lo que usted quiera. La gente comienza a justificarse. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Es que no quiero contagiarme de COVID. Y vemos después en sus mismas redes sociales ahí, en parques, en playas, saliendo, paseos. No se pregunta, ¿cómo es que tanto miedo? Y para eso no hay problema. De la misma manera algunos dicen, es que estoy en un momento importante,
Es que esto que tengo que hacer algo, no puedo delegarlo, es de vital importancia para escuchar, para atender la palabra de Dios. Otros, dentro de ese mismo sentido y dentro de ese mismo concepto, dicen, es que esto es trascendental para mi vida. La decisión que estoy por tomar es vital. No puedo, más tardecito. Yo sé que Dios entiende y Dios comprende. Y de esta manera, simple y llanamente, queremos justificarnos a nosotros mismos el atender el mandato de Dios. Y con esa actitud, decíamos, lo único que terminamos haciendo es invalidando la orden de Dios. Alguien podría decir, ¿cómo podemos nosotros invalidar un mandato de Dios? ¿Podríamos nosotros invalidar una orden dada por Dios? Y a lo que nos referimos es a que ese es el diario vivir. La palabra de Dios está siendo dada. La voluntad de Dios la sabemos. La voluntad de Dios está ahí. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta? No tengo tiempo, no puedo, otra es la prioridad. Entonces, aunque queramos decir que no, terminamos invalidando, no haciendo válida esa orden del Señor, esa palabra dada por Dios. Y veíamos a la luz de la Escritura ejemplos prácticos que el mismo Señor nos daba, pero que no han cambiado en más de 2000 años porque siguen siendo los mismos. Hablábamos como por ejemplo uno de estos, diciendo que los mismos fariseos enseñaban y a su vez esto el pueblo lo practicaba, que cuando tenía alguna carga desde el punto de vista de ayudar al padre o a la madre, ¿y por qué decía en este caso o? Porque se supone que por alguna razón uno de los dos estaba en necesidad, porque posiblemente si siguen los dos juntos tal vez se van a apoyar. Pero si por A o B circunstancia han quedado solos, ¿por qué entonces el hijo no podía ayudar? Y veíamos que aún la palabra de Dios nos enseñaba cómo, justificándose la no ayuda, el Señor decía, es que Corbán, ¿se acuerdan? ¿Y qué implicaba el Corbán? El Corbán era la ofrenda a Dios. Entonces decían, mira, no puedo ayudarte, padre, no puedo ayudarte, madre, porque lo único que me queda es la ofrenda a Dios. Y así se terminaban justificando el hecho de no ayudar. Y meditábamos que muy posiblemente ni tampoco ofrendaban nada a Dios, ni tampoco podían, ni querían, fundamentalmente. No es que no podían, no querían ayudar a su padre o madre. Y terminaban que entonces invalidando el mandato de Dios cuando dice honrarás padre y madre, porque simple y llanamente no lo quieren hacer. Y para eso se justifican aún usando la palabra misma. Otros recuerda que decían, estoy muy ocupado y no puedo atender la invitación que tú me estás haciendo. Se hablaba de una gran invitación a una gran reunión, a una gran cena, y decían, mira qué pena, acabo de adquirir bienes, tengo que probar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y es más, alguien sale y dice ahí, yo me acabo de casar. Alguien podría decir, pero ¿qué? Por favor, ¿qué justificación más paradójica? ¿Qué justificación más para justificable? Esto sí vale la pena. Pero en la realidad era para no atender el llamado, el requerimiento. Porque bien que podía haber tomado a su esposa y ir a esa invitación, ¿o no? Pero ¿qué es lo que nos está mostrando? Simple y llanamente justificaciones, excusas para no atender el mandato del Señor, para no atender la palabra del Señor. También vimos en esas historias que el mismo Cristo nos narraba y nos cuenta cómo Marta, la hermana de Lázaro, la misma Marta entonces dice, manifiesta, Señor, es que estoy tan ocupada en mis quehaceres. Y es más, estos quehaceres implican que te estoy sirviendo, que te estoy atendiendo. Pero estoy tan ocupada en hacer todas esas cosas que no tengo tiempo de sentarme a tus pies a escuchar tu palabra. Imagínense.
Estoy sirviendo, pero en teoría ella pensaba, ella suponía, ella se justificaba a sí mismo diciendo, es más, estoy en teoría trabajando para ti y tú no reconoces. No tengo tiempo en este momento de tomar un break en mi vida y sentarme a escuchar tu palabra. Estoy ocupada en mis quehaceres y no tengo tiempo para escucharte. ¿No le parece algo muy similar a lo que el mundo de hoy vive? ¿No le parece que son las excusas que se siguen utilizando en algunas ocasiones para no venir a la iglesia? ¿No cree que son las mismas excusas que se utilizan para no leer la palabra y para no hacer su voluntad? Justificaciones, sin recursos muchas de ellas, sin basamento, sin nada lógico, simplemente justificar por justificarse. Pero entonces, entendiendo claramente esta palabra que ha sido muy posiblemente mal utilizada, ¿quién en realidad puede qué? Justificarnos. ¿Qué implica en la realidad comprender la justificación? ¿Qué es en realidad para el cristiano comprender, entender, saber qué quiere decir esta palabra? Y no solamente excusas mías a mí mismo para no hacer su voluntad. ¿Cómo entonces el hombre llega a ser justificado verdaderamente? Y una vez que yo he entendido la justificación verdaderamente, entiendo y comprendo que esta lo que me va a traer entonces es la salvación. Lo que me va a traer entonces es estar en paz y a cuentas con mi Señor, con mi Salvador. ¿Qué significa la justificación? ¿Cómo puedo llegar a ser justificado? Y una vez que entonces he entendido esa justificación, tengo pleno conocimiento de que ahora soy, ¿qué cosa? Salvo. ¿Y qué implica esa salvación? Mire, mi querido hermano, uno puede escuchar ahora una serie de discursos, argumentos, fundamentaciones, pero uno en este diario caminar y vivir también puede observar que el mundo a sí mismo termina justificándose para de cualquier manera no escuchar la palabra de Dios y la verdadera justificación que Él nos quiere dar. Partamos entonces de ahí. Literalmente, ¿qué significa justificación? Ya que a nosotros mismos no nos podemos justificar, ya que nosotros mismos no podemos darnos eso, partamos de que ¿por qué entonces no podemos darnos? Y para eso es necesario entender claramente qué significa la justificación. Literalmente, en un muy buen griego trasladado a un muy buen español, concreto y directo, justificación no es sino declarar al culpable justo, aun cuando éste no lo es. ¿Está conmigo? Amén. Justificación literalmente entonces, desde el concepto bíblico hay que entenderlo y significa que es declarar al culpable justo aun cuando éste no lo es. ¿Quién entonces puede declararle a ese culpable justo? Solamente alguien que tiene el poder como tal. Por eso es que esta palabra es un término judicial. Esta palabra es un término que se usa en los tribunales. Y solamente entonces el juez puede justificar a ese que es obviamente injusto. Lo está llevando a un estatus de justificación, aun cuando, o a un estado de ser justo, aun cuando él sabe que no lo es. Eso es justificación.
Para entonces ir más allá de lo que normalmente vemos, ¿qué implicaría? ¿Qué significa? ¿Qué se entiende por esto de ser justificado? Yo le pido que vayamos entonces ahora sí a la Escritura y vamos a comenzar a escudriñar la Biblia para, entendiendo estos términos y partiendo de qué implica la justificación y de qué es la justificación, cómo entonces el hombre puede alcanzar la misma. Y una vez que ha entendido y una vez que sabe cómo alcanzar la misma, ¿qué implica? ¿Qué relación tiene esto para el hombre? Romanos capítulo 8, versículo 33. Partamos de aquí. Dice la palabra del Señor, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 33. Y Pablo, a manera de pregunta, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que ¿qué? El que justifica. Amén. Mire, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que ¿qué? El que justifica. ¿Qué es entonces la justificación? Lo hemos repetido, pero quiero que quede claramente en esta mañana especificado. Es declarar al culpable justo aun cuando éste no lo es. Si haríamos una encuesta en una iglesia evangélica X cualquiera, y usted tal vez le preguntaría al hermano que está saliendo después de haber saludado con todos, y se le preguntaría directa y claramente: ¿qué entiendes por justificación? ¿Qué es para vos la justicia de Dios? ¿Has comprendido? ¿Has entendido? Y muy posiblemente vamos a tener las respuestas más variadas. Y posiblemente no vamos a tener la que bíblicamente se nos ha enseñado. Porque cada cual muy posiblemente va a dar respuesta de lo que piensa que es. ¿Qué es entonces ser justificado? ¿Es qué cosa? Es declarar al culpable justo aun cuando éste no lo es. Partamos, mi querido hermano, para poder entender la misericordia, la gracia, la maravilla de Dios, lo que implica este término. No es que eres bueno. ¿Está conmigo? Amén. No es que eres perfecto. No es que eres correcto. No es que nunca has mentido. No es que no has pecado. Es todo lo contrario. Has mentido, has pecado, has desobedecido, te has apartado de Dios, has vivido tu vida como has querido. Sin embargo, Dios te declara justo aun cuando ¿qué? Aun cuando no lo eres. Y si Él te declara justo a todos los que estamos aquí, a todos los que estamos en la iglesia, ¿partiendo de qué? Versículo 33 del capítulo 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que ¿qué? El que justifica. ¿Qué es lo que quiero entonces hacer hincapié en esta mañana? Si el mismo Dios, no por nuestras obras, no por lo que hacemos, no por lo que hemos dicho, no por lo que hemos hecho, sino solamente porque en su complacencia, porque en su soberanía, porque en su potestad, porque en su majestad, Él nos ha declarado ¿qué cosa? Justos. Entonces, ¿quién podrá qué cosa? Acusarnos. ¿Está conmigo? Amén. Si Él me ha justificado, si Él me ha declarado justo, aún siendo yo pecador, ¿quién entonces podrá qué cosa? Acusarme. Ya que ¿qué? Ya que Dios mismo es el que me ha ¿qué? Me ha justificado. Siendo pecador, me ha declarado justo. No es que me ha hecho bueno, porque por eso viene el conflicto. Aun cuando me ha declarado justo, todavía tengo
pensamientos malos, todavía sigo actuando mal, ¿o no? ¿Está conmigo, amén? La máscara como que no nos deja percibir muchas veces el rostro, pero los ojitos sí se ven y son la ventana del alma. Entonces comprendamos, por eso es que muchos tienen ese conflicto. Siendo yo malo y pecador, Él me ha declarado justo. Ahora, si en su sola soberanía, en su infinita potestad, Él ha hecho esto, ¿cómo es que ha llegado a pasar? Romanos capítulo 3, versículo 24 nos enseña claramente. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados, como dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Otra palabra más clara podría ser la liberación. Mediante la redención, mediante la liberación que en Cristo Jesús nos ha sido dada. A ver, comprendamos entonces lo que la palabra de Dios nos dice. Miren, yo estaba apartado de Dios, yo estaba pecando, yo estaba mal. Y yo en mis fuerzas no he hecho nada, sino que Él solamente en su soberanía, en su plenitud, en su majestad, me ha declarado ¿qué cosa? Justo. ¿Cómo pasa esto? Versículo 24 nos aclara que hemos sido justificados, hemos sido declarados justos gratuitamente, es decir, a nosotros no nos costó nada. Eso no quiere decir que no haya habido un gran precio que se pagó, y ese gran precio fue la preciosa vida de nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, a nosotros no nos costó nada. ¿Por qué? Porque por gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo de Dios, inmerecido por cierto. Entonces nos ha justificado por este regalo inmerecido, mediante el cual entonces hemos sido redimidos, hemos sido liberados para ahora vivir con Él. Redimidos, liberados ¿de qué? Del pecado, de la maldad. De eso nos ha liberado. ¿Pero por qué? Porque ahora estamos en Cristo Jesús. Literalmente el texto dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿de qué me puedo yo gloriar? ¿De qué puedo yo sacar pecho? Es que yo asisto a la iglesia. Es que yo ahora soy buenito. ¿Seguro? Es que ahora yo ya no miento. ¿Seguro? Es que ahora yo ya... ¿Seguro? Entendamos, es solamente porque Él en su soberanía decidió escogernos. ¿Éramos los más buenos? No. Muy posiblemente éramos los más viles, lo peor, lo que nadie hubiera escogido. A mí me toca. Por tus hechos, por tus méritos, posiblemente ninguno. Es solamente por su gracia y solamente por su amor que Él nos ha declarado ¿qué cosa? Justos, aún siendo pecadores, aún siendo malos. Ahora entonces, comprendiendo esto, que yo no he aportado nada, ¿cómo el hombre llega a ser justificado? Vamos al libro de los Hechos, por favor. Después de los 4 evangelios viene el libro de los Hechos, capítulo 13, 1-3, capítulo 13, Hechos, capítulo 13, versos del 37 al 39. Hechos 13,
del 37 al 39. ¿Lo tiene ahí? La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador. Cuando yo tengo claro, hermano, de que no ha sido por mis obras, cuando yo tengo claro que no ha sido por mi inteligencia, cuando yo tengo claro que no ha sido por mis títulos, cuando yo tengo claro que no ha sido por mi preparación, sino que exclusivamente es porque en su soberanía Él me ha escogido, no viendo, o mejor dicho, no entendiendo yo qué vio, porque si humanamente hablando diríamos, ¿quién podría haber visto algo? Nadie, nada. Es Dios el que vio. No sé qué vio, pero vio algo. Eso solo Él nos dirá en la eternidad. Pero en su potestad, en su soberanía sola, siendo malos, nos escogió. Y esto es necesario aclarar porque siempre hay esa incógnita en el mundo, ¿no? Si hubiera un Dios bueno, no pasarían las cosas que pasan. Si hubiera un Dios bueno, no estaría el COVID diezmando a la gente. Si hubiera un Dios bueno, no estaría pasando esto y aquello. Error, ignorancia, total desconocimiento. Porque solo muestra entonces cuál pobre es el corazón y la mente de la persona que expresa eso, porque no entiende el amor de Dios, porque no comprende el amor de Dios, porque no se ha confrontado con la palabra de Dios. Porque al revés, nos muestra la misma escritura que todos hemos pecado, todos somos malos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Él, pese a que todos merecíamos castigo, por amor, por gracia, por soberanía absoluta de Él, toma Él lo que Él quiere tomar. Amén. Y entre esos nos ha tomado a los que decimos ser sus hijos, a los que decimos ser cristianos, a los que decimos que seguirle a Él. Amén. Entonces ahí yo voy tomando forma, entendiendo por qué entonces le alabo, por qué entonces le canto, por qué entonces vivo para Él. ¿Por qué entonces ahora quiero vivir y debo vivir de una manera diferente? Porque Él ya hizo todo por mí sin yo merecer absolutamente nada. Y si Él me ha escogido, ¿quién me puede condenar? Y si Él me ha escogido, ¿quién puede estar en contra mí? Y si Él me ha escogido, ¿quién entonces puede levantar algún argumento en contra? Él me ha escogido. Amén. Pero entendiendo entonces lo que ya hemos leído en Romanos, vamos a los hechos. ¿Qué pasa? Por el pecado reinó la muerte. Por el pecado de un hombre entró en la humanidad el reinado de la muerte. Pero asimismo, por la justicia de un hombre, entró en la humanidad la vida. ¿Y quién es este hombre? Jesucristo. Así como por Adán y su desobediencia entró el reino de la muerte, asimismo por la obediencia, por la justicia hecha en Jesucristo, entró a esta humanidad la vida. Amén. Eso nos dice el capítulo 5 del libro de Romanos. Pero vamos ahora a comprender lo que nos dice en Hechos. Partiendo de que en Adán entró la desobediencia y reinó la muerte, en Cristo entonces entró la justicia, la obediencia y entró la vida.
¿Qué es lo que nos narra el libro de los Hechos? Mas a aquel a quien Dios levantó. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Pero vamos a ver características de Jesucristo muy propias, únicas, que dice, no vio, ¿qué cosa? Corrupción. Partamos de aquí entonces. Por eso algunos se podrían preguntar, a ver, ¿cómo es esto? El justo, el perfecto, el que no cometió jamás pecado, el que nunca vio, ¿qué cosa? Corrupción, nunca. Este murió. Pero he ahí el detalle, no murió como consecuencia de lo que él hizo, murió como consecuencia de lo que usted y yo hicimos. Amén. Él no pecó, él era incorruptible, él jamás vio, ¿qué cosa? Corrupción. Entonces esta narrativa, esta porción de la palabra de Dios nos muestra para que podamos comprender de una manera clara la justificación. Mas aquel a quien Dios lo levantó, a Jesucristo lo levantó de la tumba. A través de la historia sabemos que hay gente que ha resucitado, pero después, ¿qué pasó? Volvió a morir. Cristo resucitó y nunca más murió. Él venció a la muerte. Este que Dios lo levantó y que jamás vio, ¿qué cosa? Corrupción, o sea que jamás pecó. Dice el libro de los Hechos, sabed pues esto, varones y hermanos, que por medio de él, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, se os anuncia, ¿qué cosa? El perdón de pecados. Entendamos entonces el tema central del cual estamos hablando. Es la justificación. Ya hemos claramente demostrado que todos hemos sido malos, que todos hemos vivido en pecado y que solamente por su soberanía, su gracia, su amor, su justicia nos ha declarado a nosotros, ¿qué cosa? Justos. Pero cuando entonces nos está declarando justos, ¿qué es lo que nos está anunciando? Nos está anunciando que nuestros pecados son, ¿qué cosa? Perdonados. ¿Y por qué son perdonados? Porque Dios lo levantó al único que nunca vio, ¿qué cosa? Corrupción. Amén. Ahí cobra sentido. Ahí cada pieza cuadra en el rompecabezas. Entonces, este que nunca vio corrupción, el que fue obviamente levantado, ahora él, por haber vivido en la justicia de Dios sin pecado, que pese a eso pagó tus culpas y mis culpas, ahora ¿qué es lo que trae para anunciarnos? Perdón de pecados. Todos hemos pecado. Por lo tanto, si queremos acercarnos a Dios, todos necesitamos ser, ¿qué cosa? Perdonados de esos pecados. Versículo 39 claramente entonces enfoca esto de la justificación y dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en otras palabras, por obras no podrás ser justificados, porque ¿quién podrá cumplir todo el mandato de la ley? Nadie. Y cuando hablamos de nadie, es nadie. Y usted ya sabe esos versículos de cuando de uno pretende presentarse ante Dios como que ha cumplido algo. De los 10, tal vez, a lo mejor me olvide. Creo que un hito por ahí alguna vez fallé. Pero cuando nos confrontamos con su palabra, lo que vemos es que tal vez, un hito por ahí me acerqué. Ni siquiera lo cumplí, me acerqué. Por eso es que la palabra de Dios dice: dices que no has matado. Déjame decirte que cuando te has airado contra tu hermano, le has llamado fatuo, le has llamado necio, le has llamado torpe, ya dice la palabra, ¿qué cosa? Pecaste y eres reo, digno de condenación. Es que yo jamás he adulterado. Jamás. Se confronta y dice: ¿has mirado a alguien de una manera
Entonces, ¿ya qué? Ya adulteraste. Dices que siempre has amado a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Vende lo que tienes y sígueme. No puedo. Entonces, ¿qué pasa? Solamente eran ¿qué? Palabras. Y estamos hablando de gente que muy posiblemente, si se compararía con nosotros, estaría por encima. ¿Qué entonces con relación a nosotros? Entendemos, hermano, la justificación. Entendemos el amor de Dios. Entendemos que no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo, sino todo lo contrario. Es solamente por su gracia y por su amor que nos ha declarado ¿qué cosa? Justos. Y declarando justos nos da ¿qué cosa? Perdonado los pecados. Porque no pudiendo cumplir las cosas que la ley demanda, no pudiendo cumplir los mandatos dados por Dios, dice versículo 39, segunda parte: en Él es justificado todo aquel que cree. Repito, parte central, fundamental, dice la palabra de Dios: en Él es justificado entonces todo aquel que cree. ¿Cómo llega el hombre a ser justificado? Solamente por el Señor Jesucristo. Solamente por el Señor Jesucristo. Y solamente por el Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué es necesario entonces? Que yo haga absolutamente nada en el concepto de que yo pueda hacer algo. Solamente es un regalo dado por Dios. Pero sí implica en mi responsabilidad entonces que crea eso. Porque si no creo eso, entonces sí seré ¿qué cosa? Condenado. Porque podría decir, si soy pecador y no tengo esperanza, no tengo salvación, no creo entonces en lo que Él hizo por mí, ¿cómo podría alcanzar esa justificación? No hay manera. Solamente es en su poder, solamente es en su obra y solamente es por Él. La pregunta final es entonces, ¿crees eso? ¿Crees eso? Por eso termina el versículo 39 diciendo: en Él es justificado todo aquel que cree. Amén. Ahora, comprendiendo entonces que todos hemos pecado, que solamente es por misericordia y gracia de Dios, que aún siendo pecadores Cristo muere por nosotros y nos lleva a otro estatus mediante el cual mismo Él declara. Justificación es un concepto legal de tribunales en donde es declarado justo aun cuando en la realidad es culpable. Sin embargo, cuando entonces yo comprendo eso y digo: Señor, Padre amado, siendo yo culpable, reo, digno de condenación, pero tú me has, ¿qué cosa? Justificado, perdonándome mis pecados, como dice el libro de los Hechos, y justificándome el no cumplimiento de la ley, porque no voy a poder cumplirla, sino que solamente a ti te ha placido declararme justo. Cuando yo creo en eso, entonces ¿dónde debe llevarme ahora ese concepto de este entendimiento? Dicho de una manera más práctica, ¿qué es entonces lo que ahora yo tengo que hacer? He entendido que he sido malo y tú me has justificado. He entendido que soy pecador y tú me has limpiado. He entendido que he cometido muchos pecados y tú me has perdonado de ellos. Y ahora, comprendiendo que yo creo en eso, entonces, ¿qué más viene? Porque nos preguntaríamos, si fuera que yo he comprendido totalmente esto, las iglesias deberían estar ¿qué? Abarrotadas. Gracias. Llenas. Deberían estar todos ahí pugnando por entrar. Pastor, que no haya 2 servicios, que haya 3, que haya 4. Yo necesito estar con mi Señor y mi Salvador.
agradeciéndole, bendiciéndole, honrándole, escuchando su palabra. Pero ahora es todo lo contrario. Hermano, confirme. Pero confirme, por favor. Pero no sea malito, sí va a venir. Pero no sea malito, si quiere venir. ¿A qué horas le paso viendo? No tiene mascarilla, le compro una KN95, pero por favor, venga. Solo eso falta. ¿Por qué entonces la gente no comprende eso? Y es obvio, o no han entendido la justificación, no han entendido de dónde Dios los está llamando, de dónde Dios los está sacando y a dónde nos quiere llevar. ¿A dónde? Vida eterna, a la paz, a la tranquilidad, a estar con Él por siempre y para siempre. Porque si no entiendo eso, entonces es la otra cosa. No he entendido la condenación. Porque cada uno recibirá la justa paga por lo que ha hecho. Eso es justicia. Entendamos, en la justicia todos vamos a recibir conforme a cómo hemos actuado. Solo piense usted desde enero acá cómo usted ha actuado. ¿Merece un premio? ¿Un galardón? O dice, deje ahí, pastor, de así comienzo. Cada cosa que usted ha hecho, cada cosa que usted ha dicho, porque aún de cada palabra ociosa usted tendrá que dar cuentas. ¿Cómo se ha comportado? ¿Qué entonces le espera? La condenación. No sé, déjame ver el último TikTok a ver si habla algo de condenación y a lo mejor ahí sí le crean. De repente minimizamos la salvación, de repente no entendemos la justificación, no entendemos lo que está pasando, porque vemos la iglesia que en vez de saturarse y llenarse, estamos, ¿qué cosa? Justificándonos a nosotros mismos. Es que no puedo, es que tengo ocupaciones, es que no tengo plata, es que no me puedo mover. Es que cuando yo salgo con la familia el domingo debo ir a darles de comer, entonces no me avanza. Y usted vería las más grandes justificaciones, irónicas muchas de esas. Y uno diría, ya, pues pastor, déjeme cada cual. Pero por supuesto que causa preocupación. Porque si no me preocuparía en el sentido de decir, iglesia querida, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estás entendiendo? O muy posiblemente no estás entendiendo. Porque el Señor sí me va a preguntar a mí, ¿hablaste claramente el mensaje? ¿Fue claro el mensaje? ¿O dubitado? Oremos por un carrito, hermanos, oremos por una casita, oremos. Por favor, que no se me entienda mal. Dios nos dará a cada uno según las necesidades que tenemos. Él proveerá, ese no es el punto. El punto, ¿entiendes? Es de dónde el Señor te ha sacado. Él te ha perdonado, aún siendo, ¿qué cosa? Pecador. Entonces uno reflexiona y medita que lo que muy posiblemente pasa es que no hemos entendido qué es lo que nos trae la justificación y qué es lo que nos trae el hecho de ser declarados justos. Nos trae la salvación, pero muy posiblemente no hemos entendido entonces qué implica ser salvo. Acompáñenme al libro de Hebreos. Capítulo 2, versículos del 1 al 3. Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Porque cuando yo he entendido entonces qué es la justificación, y que en mi podredumbre, que en mi pecado, que en mi maldad, solamente por su gracia y por su amor, Él me ha declarado justo. Y declarándome justo, entonces me ha perdonado de mis pecados. Y perdonando de mis pecados y yo creyendo en esa realidad, entonces me ofrece la vida eterna y me ofrece la salvación de esa condenación. Cuando vemos que la gente se sigue justificando a sí mismo, parece que no ha entendido el mensaje de la salvación. Mire, hermano querido, en el amor de Cristo, imagínese lo que sería vivir en esta vida
de una manera triste, acongojada, preocupada. Casi la mayoría de gente, de una o de otra manera, en cualquier momento de su vida ha pasado esto. ¿Cuántos por alguna circunstancia han recibido golpes duros? Dentro de la familia, aún desde la niñez, ha habido una serie de tropiezos y dificultades. Tal vez no han sido tan amados, tal vez no han sido tan queridos. Aún ya dentro del hogar, cuando salieron de la casa y se formaron otro hogar, no fue lo que uno en idea tenía. Hubo rompimiento, hubo ruptura, hubo traiciones, hubo una cantidad de cosas. Después, cuando uno espera la expectativa de ciertas cosas para los hijos, no recibe exactamente lo que uno está esperando. Tal vez recibe desaires, tal vez recibe frialdad, tal vez hasta, qué sé yo, falta de compromiso, abandono, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense viviendo toda la vida de esa manera. Pero al final termina siendo corta. Porque muy posiblemente nadie ha llegado a pasar eso por más de 100 años. Ahora, imagínense viviendo todo ese tipo de cosas, pero desde un concepto, en cambio, por la eternidad, para siempre. Ahí es cuando yo veo la gente parece que no entiende. Porque si en esta humanidad recibí todo lo que le dije, y Dios, por el contrario, te promete una nueva y verdadera forma de vida en abundancia, real y diferente, ¿cómo puede ser que yo me siga aferrando a vivir de esa manera en la cual el mundo me ha dado palo tras palo tras palo? Y no es solamente una falsa expectativa, una esperanza, ojalá pase, sino que con evidencia clara Dios demuestra que eso va a pasar, va a suceder, nos va a dar vida y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué no espero yo lo otro? ¿Por qué no quiero yo lo otro? ¿Por qué no anhelo lo otro? ¿Por qué no vivo para lo otro? ¿Por qué en mi vida entonces no es prioridad Dios? No, verá Dios, y de esas justificaciones también hay. No, pastor, en realidad usted no sabe mi relación con Dios. Mi relación con Dios, yunta, amigo, pana, friend, body, llave. Yo y Dios, Dios y yo. ¿A quién queremos engañar? ¿A quién queremos engañar? ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Si vemos que están dando muestras y frutos que no son dignos de arrepentimiento, no pretendamos decirle a Dios, es que Él conoce mi corazón, es que Él sabe mi vida, es que yo sé cómo vivo, es que yo le agrado al Señor. Pastor, usted no puede decir, yo en mi intimidad con el Señor vivo bien. Seguro, si es así, amén, Dios te bendiga. Pero tus frutos demuestran muy posiblemente, ¿qué cosa? Algo diferente. Porque si tu pasión fuera esa, sería ¿qué cosa entonces? Hacer lo que Dios manda en su palabra, y no querer y seguir pretendiendo vivir. Que Dios conoce tu mente, que Dios conoce tu corazón, que Dios sabe la predisposición que tenemos para servirle. Pero en algunos casos solo se queda en eso, predisposición para servirle, pero nada más. Pero cuando yo entiendo entonces que la justificación me lleva a la salvación, dice el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por tanto, es necesario, mire que no dice que con diligencia, sino hay una pequeña palabrita que está tildada, y que en español, cuando se tilda esta palabra, habla exclusivamente de ¿qué? De cantidad. O sea, es necesario que se entienda que esto debe llevar también mayor cantidad. ¿Cantidad de qué? De diligencia. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué ha escuchado usted? Palabra de Dios. ¿Estás atendiendo con diligencia la palabra de Dios? Hermano, no nos engañemos. Ahí sí usted sabe, ahí usted en su cama, en su habitación, usted sabe si en la realidad está atendiendo con diligencia o no las cosas que usted
usted ha escuchado? ¿Está atendiendo con diligencia? No me responda a mí, no es encuesta, no es cuestión que ahorita llenemos un formulario y veamos con cuánta diligencia estamos atendiendo. Pero usted en la realidad sabe, ¿está atendiendo con diligencia? ¿O está igual que Marta, tan ocupado en los quehaceres, entre comillas, buenos? ¿Se acuerdan? Marta decía, pero si es para servirte a ti, di a mi hermana que se levante esa vaga que no hace nada, sentadota a los pies de Cristo oyendo la palabra. Yo ve, la gota gruesa, sudándola y a de veras. ¿Qué le dice Jesús? Ella ha escogido la mejor parte. Afanada estás. Tranquila, relájate, respira. Es que pastor, es que los hijos, es que el trabajo, es que esto, es que aquello. Respira, tranquila, relájate. Entiende que Dios tiene un propósito más grande para ti y que va a suplir todas tus necesidades. Si es por necesidad, relájate, tranquilízate. Dios va a suplir cada una de ellas. No, lo que pasa es que me acabo de casar y no puedo, pues Señor, tú entiendes. ¿Será o también son solamente justificaciones? Es que compré una hacienda nueva, es que tengo 5 bueyes nuevos y debo probarlos. Pruébalos mañana, pues. Pero ahorita atiende y entiende la palabra del Señor y lo que implica la salvación. Porque mi querido hermano, como le digo, no va a ser nada más frustrante, creo yo, para el ser humano llegar a ese, aleluya, los cielos, las trompetas, las cascadas, los ángeles. Llegó mi Salvador, aleluya. Y que Cristo nos vea y nos diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca. Y nunca es nunca. Y dice Cristo. Nunca digas nunca, dice un. Sí, pero Él es Dios y Él sí puede decirlo. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero en tu nombre, ¿qué? En tu nombre irás al infierno. No porque por el nombre de Cristo quiera mandarlos, sino que fuiste, ¿qué dice? Hacedor de maldad. Es decir, aunque en teoría dices que has entendido la justificación y la salvación, nunca viviste, nunca practicaste, nunca hiciste lo que implica la justificación y la salvación. No porque puedas hacer algo para ser salvo. Una vez más, por eso hemos comenzado con el libro de Romanos, que claramente nos expresa cuán malos y apartados de Dios estamos, y que solamente en su justicia Él nos escoge, porque Él es soberano y a Él le place que así sea. Pero una vez que yo he comprendido eso, entonces tengo que vivir de la siguiente manera. Es necesario que con más diligencia atienda a las cosas que he oído. ¿Y qué cosas estás escuchando? Su palabra. No sea que nos deslicemos muy lentamente. No dice que te caigas, no dice que tropieces y salgas abruptamente. Habla cómo deslizarse. ¿Y cómo se desliza? Suavemente. Es que era la pandemia, pastor, yo tenía toda la buena intención. Por esto yo hice un compromiso desde que más o menos el 15 de marzo yo comenzaba a asistir. Pastor, la pandemia. Vea, de ahí yo puse en mi corazón, Señor, yo voy a asistir el día de las elecciones. Sí, por esta que voy el día de las elecciones. Pero usted ha cerrado la iglesia ese día, pastor. No es culpa mía. Y comenzamos ¿a qué? A justificarnos. Hermano, en el amor de Cristo, si la palabra de Dios no nos confronta a comprender qué somos y qué debemos hacer,
No esperemos entonces ese día entender o querer o pretender ser justificados, si entonces no estamos, ¿qué cosa? Trabajando con diligencia en las cosas que el Señor nos ha mandado hacer. No porque por ahora seamos salvos una vez más, sino todo lo contrario, que habiendo sido justificados, lo que ahora yo debo vivir es ¿para quién? Para Él. Todo lo demás, hermano, todo pasa a segundo plano. Y no le digo hágase monje tibetano y pase aquí 25 horas haciendo yoga. No es eso. Es que la actitud de su vida ahora refleje lo que dice usted mismo ser cristiano. Amén. Para terminar, dice entonces la palabra del Señor: porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y aquí es básico, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. No es que Dios es malo, Dios es ¿qué? Justo. Y obviamente en su justicia vamos todos a recibir lo que obviamente merecemos. ¿Y qué merecemos? Condenación. Pero ¿cómo es que nos libramos de la condenación? Por la justificación que Él nos ha dado. Entonces ahora lo que mínimo debo vivir es en base a esa justificación que Dios me ha dado. No porque por obras la alcance, pero si he sido justificado, por lo menos debo reflejar en mi vida eso que Dios me ha regalado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo es que descuidamos nuestra relación personal con Dios? ¿Cómo es que descuidamos si decimos ser salvos? ¿Qué cosa? Ese regalo por Dios dado. Aunque no quiero entrar aquí en discusiones teológicas, la pregunta es obvia, o mejor dicho, la respuesta es obvia. Muy posiblemente es que jamás fuimos salvos. Jamás entendimos realmente la justificación. Jamás entendimos ese regalo dado por Dios. Porque si hubiéramos entendido, entonces viviríamos conforme a esa justificación. Oremos. Señor, a ti Padre la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza. Gracias infinitas por habernos salvado. Siendo pecadores, a ti te plació rescatarnos del infierno. ¿Cómo entonces no vivir ahora para ti? Te amamos, Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y